¿Alguna vez te has detenido a pensar quién vive realmente al otro lado de tu pared? Todos tenemos ese vecino amable, un anciano tranquilo que saluda cada mañana y parece incapaz de hacer daño a nadie. Pero en un barrio común, detrás de una puerta verde que todos ignoraban, se escondía un secreto tan oscuro que la tierra misma tuvo que hablar para revelarlo. Lo que comenzó como la búsqueda desesperada de una sola mujer, terminó destapando una realidad que heló la sangre de todo un país. Bajo el suelo de una casa cualquiera, donde nada parecía fuera de lugar, las autoridades encontraron algo imposible de ignorar. Más de 3.700 fragmentos que contaban la historia silenciosa de 17 vidas interrumpidas. Esta es la historia de cómo la máscara de la bondad ocultó durante décadas una verdad aterradora, y de cómo un solo error hizo que todo saliera a la luz. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy cambiará para siempre la forma en que miras a quienes te rodean. Pero antes de adentrarnos en este misterio, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñame a descubrir qué había detrás de la Puerta Verde. Bajo el sol inclemente de mediados de mayo, el municipio de Atizapán de Zaragoza parecía respirar con la misma rutina de siempre. Las calles de la colonia Lomas de San Miguel, ubicadas en la periferia de la Ciudad de México, vibraban con el sonido habitual de los vehículos, los vendedores ambulantes y el murmullo de la vida cotidiana. Era un viernes, un día que prometía el descanso del fin de semana para muchos, pero que para una familia en particular marcaría el inicio de una pesadilla silenciosa e interminable. En una de las viviendas de la zona, una mujer se preparaba para salir. Era una persona conocida por su energía y dedicación, esposa de un respetado oficial de policía. Aquella tarde, sus planes eran sencillos y domésticos. Tenía la intención de dirigirse al centro para realizar algunas compras necesarias. Nada en el ambiente sugería peligro. El cielo estaba despejado y la temperatura era cálida, típica de esa época del año en el Estado de México. Ella se miró al espejo, ajustó su ropa y tomó su teléfono móvil, sin saber que sería la última vez que vería el reflejo de su propio rostro en la tranquilidad de su hogar. Su esposo, Bruno, un hombre entrenado para detectar amenazas y proteger a la ciudadanía, se encontraba ocupado con sus deberes. La relación entre ambos se basaba en la confianza y la comunicación constante. No era extraño que ella saliera sola. Era una mujer independiente, dueña de su tiempo y de sus decisiones. Antes de cruzar la puerta, quizás hubo una despedida rutinaria. Un nos vemos más tarde que se pronuncia con la certeza de que el futuro es algo garantizado. Sin embargo, en esta historia, el futuro se detuvo en seco aquella tarde. La mujer caminó por las calles pavimentadas, saludando a algunos conocidos. El barrio, como muchas comunidades en México, era un lugar donde los rostros se vuelven familiares con el paso de los años. Entre esos rostros conocidos se encontraba un vecino en particular. Era un hombre de edad avanzada, de baja estatura y caminar pausado. Para la comunidad, este individuo, llamado Andrés, era casi invisible en su inofensividad. Con más de 70 años sobre sus hombros, proyectaba la imagen de un anciano tranquilo, alguien que había sido presidente del Consejo de Participación Ciudadana y que siempre estaba dispuesto a saludar con cortesía. Andrés y la mujer se conocían. No eran extraños. Existía una relación de vecindad y confianza, construida sobre la base de la proximidad y el tiempo. Según los relatos que surgirían mucho después, aquella tarde ambos coincidieron. El hombre mayor, con su apariencia frágil y su comportamiento servicial, se ofreció a acompañarla, o quizás acordaron ir juntos a realizar las compras, ya que él también se dirigía hacia la misma zona comercial. Para ella, aceptar su compañía no representaba ningún riesgo. Al contrario, era caminar junto a un miembro respetable de la comunidad, un conocido del barrio que nunca había dado motivos para la sospecha. Caminaron juntos bajo la luz de la tarde. Las cámaras de seguridad de los negocios cercanos y las viviendas captarían, de manera borrosa y distante, el paso de dos figuras. No había armas visibles, no había gestos de agresión, ni gritos de auxilio. Todo transcurría con una normalidad aterradora.
La violencia, en este caso, no se presentó con el estruendo de un disparo o el caos de un asalto en la vía pública. Se disfrazó de confianza y amabilidad. Llegaron a la calle Margaritas. Esta calle, que pronto se convertiría en el centro de atención de todo el país, era una vía tranquila. Allí se encontraba la residencia de Andrés, una construcción que no llamaba la atención, con una puerta de metal pintada de verde que ocultaba el interior de las miradas curiosas. Se cree que, en algún momento de esa tarde, ambos ingresaron al domicilio. Quizás fue para dejar algunas bolsas, quizás bajo una excusa trivial inventada por el hombre mayor. Lo único cierto es que ella cruzó el umbral de esa puerta verde, confiando en la seguridad que le brindaba su acompañante. El sol comenzó a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Las luces de las farolas comenzaron a encenderse una por una en Atizapán. La actividad en las calles disminuyó, dando paso a la calma de la noche. En la casa del oficial Bruno, el silencio comenzó a transformarse en inquietud. Su esposa no había regresado. Al principio, la preocupación fue leve. Quizás el tráfico estaba pesado, algo muy común en la zona metropolitana. Quizás se había entretenido más de la cuenta en las tiendas, o se había encontrado con alguna amistad. Bruno intentó llamarla a su teléfono celular. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente entró el buzón de voz. Lo intentó de nuevo. Y de nuevo. La ausencia de respuesta no era habitual en ella. Siempre avisaba si iba a llegar tarde. Siempre mantenía el contacto. Las horas avanzaron implacables. El reloj marcó las 9 de la noche, luego las 10. La inquietud se convirtió en una opresión en el pecho del oficial. Su instinto policial, ese sexto sentido que se desarrolla tras años de servicio, comenzó a enviarle señales de alarma. No era un simple retraso. Algo no estaba bien. Bruno comenzó a contactar a familiares y amigos cercanos. ¿La han visto?, preguntaba con una voz que intentaba mantener la calma pero que delataba su creciente ansiedad. La respuesta era siempre la misma, una negativa. Nadie la había visto después de la tarde. Nadie había recibido mensajes suyos. Era como si la tierra se la hubiera tragado en el trayecto de unas pocas cuadras. La noche cayó completamente sobre Atizapán. Mientras la mayoría de los habitantes dormían, en la mente de Bruno se formulaban los peores escenarios. Sabía que las primeras horas en una desaparición son críticas. No podía quedarse de brazos cruzados esperando a que amaneciera. Decidió que, si ella no aparecía para la mañana siguiente, él mismo iniciaría su propia investigación. No esperaría los protocolos burocráticos que exigen esperar 72 horas. Ella era su esposa, y él la buscaría hasta debajo de las piedras. Mientras tanto, en la calle Margaritas, la casa de la Puerta Verde permanecía en absoluto silencio. Ningún ruido salía de su interior. Las luces estaban apagadas o eran tenues. El vecino Andrés, aquel anciano respetable, continuaba con su existencia dentro de esas paredes, guardando un secreto que la oscuridad de la noche ayudaba a proteger. Nadie en el vecindario sospechaba que, a pocos metros de sus camas, la normalidad se había roto de manera irreversible. Aquella tarde de viernes, que comenzó con la simple intención de hacer unas compras, se había transformado en el prólogo de un misterio que sacudiría los cimientos de la sociedad. La mujer había desaparecido, dejando atrás un vacío inmenso y un teléfono que ya nunca volvería a contestar. La búsqueda estaba a punto de comenzar, pero nadie, ni siquiera el experimentado oficial Bruno, podía imaginar lo que realmente se escondía detrás de la fachada amable del vecino de la Puerta Verde. El amanecer llegó a Atizapán de Zaragoza con una lentitud exasperante para Bruno. La luz del sol, que habitualmente marcaba el inicio de una nueva jornada laboral llena de responsabilidades y orden, esta vez solo servía para iluminar la innegable ausencia en su hogar. La cama a su lado seguía vacía, fría y perfectamente tendida, tal como había quedado la mañana anterior. No hubo mensajes de buenos días, ni el sonido familiar de la cafetera, ni los pasos de ella preparándose para el día. Solo había un silencio denso y opresivo que contrastaba con el ruido de la ciudad que comenzaba a despertar afuera. Bruno,
con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y la mente trabajando a una velocidad vertiginosa, sabía que no podía permitirse el lujo de colapsar. Su formación como oficial de policía le había enseñado que el tiempo es el enemigo principal en cualquier caso de desaparición. Sabía de memoria los protocolos, los formularios y las esperas burocráticas que a menudo desesperan a las familias. Conocía la regla no escrita de esperar un tiempo prudencial antes de activar las alarmas oficiales, pero su instinto le gritaba que esta situación no era un simple malentendido ni una ausencia voluntaria. Él conocía a su esposa, sabía de su compromiso, de su rutina y de su constante comunicación. Aquel silencio digital no era olvido, era una señal de alarma. Tomó la decisión de no esperar. No se sentaría a aguardar las 72 horas que a veces se sugieren en las oficinas administrativas. Se vistió, no solo con su ropa, sino con la determinación fría de un investigador que debe separar sus emociones de su objetivo. Sin embargo, la línea era difusa. La víctima potencial no era un expediente anónimo sobre su escritorio. Era la mujer con la que compartía su vida. Salió de su casa, y el mundo exterior le pareció extrañamente hostil. Cada persona que caminaba por la calle, cada vehículo que pasaba, parecía ocultar una pista o un secreto. Comenzó su propia investigación, una búsqueda silenciosa y personal al margen de los reportes oficiales inmediatos. Su primer paso fue rastrear el camino que ella debía haber tomado. Se dirigió hacia la zona comercial, el lugar donde ella planeaba hacer sus compras. Bruno recorrió las calles de la colonia con la mirada afilada, buscando cualquier rastro. Entró en las tiendas locales, mostrando una fotografía reciente de ella en su teléfono móvil. Preguntaba a los dueños de los puestos, a los vecinos que barrían sus aceras y a los conductores de transporte público. ¿La ha visto?, repetía una y otra vez. La respuesta era una constante negativa, o peor aún, miradas de indiferencia que no alcanzaban a comprender la urgencia que ardía en su pecho. Mientras caminaba, su mente comenzó a reconstruir las últimas conversaciones que habían tenido. Recordó los planes sencillos del día anterior. Ella había mencionado que iría de compras y en medio de la bruma de sus recuerdos surgió un detalle crucial que hasta ese momento había parecido irrelevante. Ella había comentado sobre acompañar a Andrés, el vecino. Aquel hombre mayor, conocido por algunos como el Chino, que vivía en la calle Margaritas. La imagen de Andrés vino a su mente. Un hombre de baja estatura, de edad avanzada, que siempre saludaba con una inclinación de cabeza. Bruno intentó racionalizar la situación. ¿Por qué su esposa estaría en peligro con un anciano que apenas podía caminar rápido? Andrés era una figura casi institucional en el barrio. Alguien que había ocupado cargos vecinales y que era visto como inofensivo. Sin embargo, en la mente de un policía, la inocencia se presume hasta que la evidencia dicta lo contrario, y la ausencia de su esposa era la única evidencia que importaba en ese momento. Bruno decidió cambiar su rumbo. En lugar de seguir preguntando al azar, se dirigió hacia la calle Margaritas. Necesitaba ver la casa, necesitaba sentir el ambiente. Al llegar, se detuvo a una distancia prudente. La fachada de la vivienda de Andrés era ordinaria, una construcción que se mezclaba con las demás, distinguida apenas por esa puerta metálica. Todo estaba tranquilo, demasiado tranquilo. No había movimiento, no había señales de vida inusual. Bruno sintió una punzada de frustración. Sin una orden judicial, sin una prueba concreta, no podía simplemente derribar la puerta y exigir respuestas. Era un oficial de la ley, y debía respetar los límites, incluso cuando cada fibra de su ser le pedía actuar con fuerza. Sacó su teléfono nuevamente e intentó llamar a su esposa. El resultado fue el mismo, el buzón de voz. La desesperación comenzó a transformarse en una estrategia fría. Si ella había estado allí, si había caminado por esas calles junto al vecino, alguien o algo debió haberlos visto. Los testigos humanos podían fallar, olvidar o mentir, pero había testigos silenciosos que nunca parpadeaban. Bruno levantó la vista y observó los postes de la esquina, las fachadas de los negocios y las entradas de las casas privadas. Allí estaban.
las cámaras de seguridad. El 4, el centro de comando y control de la policía, tenía ojos en la ciudad, y él, gracias a su rango y a la urgencia de la situación, tenía la posibilidad de acceder a esa visión privilegiada. Recordó que, como oficial activo, tenía las credenciales para solicitar la revisión de las grabaciones de videovigilancia de la zona. La idea se plantó en su mente como la única vía posible hacia la verdad. Si Andrés y su esposa habían caminado juntos, las cámaras lo confirmarían. Si ella había entrado a esa casa y no había salido, las cámaras guardarían ese secreto digital. La búsqueda física en las calles no estaba dando resultados, así que debía trasladar su investigación al plano virtual. Regresó a su vehículo con un nuevo propósito. El dolor de la incertidumbre seguía ahí, un peso constante en su estómago. Pero ahora tenía una dirección. No regresaría a casa a esperar una llamada que tal vez nunca llegaría. Iría directamente a la central. Se sentaría frente a los monitores y revisaría cada segundo, cada cuadro de video, cada sombra capturada por las lentes electrónicas. Mientras conducía hacia la estación de policía, Bruno no podía dejar de pensar en la dualidad de su vecino. ¿Era posible que aquel hombre mayor, que parecía tan frágil, tuviera algo que ver con la desaparición de una mujer fuerte y llena de vida? La lógica le decía que era improbable, pero su instinto le gritaba que en esa calle tranquila, detrás de esa puerta verde, se encontraba la respuesta a todas sus preguntas. La búsqueda silenciosa estaba a punto de terminar para dar paso a la revelación tecnológica. Bruno apretó el volante con fuerza, prometiéndose a sí mismo que no descansaría hasta encontrarla. No sabía qué era lo que iba a descubrir en esas pantallas, pero estaba preparado para enfrentar cualquier verdad, por dolorosa que fuera. La ciudad seguía su curso indiferente, pero para él, el tiempo se había detenido en el momento exacto en que ella dejó de responder. Ahora, su misión era hacer que el tiempo volviera a correr, retrocediendo las horas en las grabaciones, hasta encontrar el momento exacto en que el destino de su esposa se cruzó con la sombra de la calle Margaritas. El edificio del Centro de Mando y Control de la Policía, conocido operativamente como C4, se alzaba como una fortaleza de tecnología en medio del caos urbano. Bruno ingresó al recinto con el paso firme de quien no tiene tiempo para protocolos innecesarios, aunque por dentro sentía que sus piernas podían fallarle en cualquier instante. El ambiente en el interior era frío, dominado por el zumbido constante de los servidores y el resplandor azulado de docenas de monitores que cubrían las paredes como un mosaico de ojos electrónicos vigilando la ciudad. No tuvo que dar muchas explicaciones. Su placa y su rostro, endurecido por la angustia visible, le abrieron las puertas hacia la sala de videoanalistas. Allí, solicitó acceso a las grabaciones correspondientes a la zona de la colonia Lomas de San Miguel. Necesitaba revisar las cintas del día anterior, específicamente el lapso de tiempo que iba desde el mediodía hasta el anochecer. Se sentó frente a una consola, se colocó los auriculares para aislarse del ruido exterior y comenzó la tarea más difícil de su carrera: buscar a su propia esposa en un mar de píxeles y datos digitales. La pantalla frente a él se iluminó con las imágenes de la cámara de seguridad ubicada en la avenida principal. Bruno manipuló los controles, retrocediendo el tiempo digital hasta la hora en que sabía que ella había salido de casa. Sus dedos se movían con rapidez sobre el teclado, pero sus ojos estaban fijos, sin parpadear, escaneando cada figura que cruzaba el encuadre. Los primeros minutos fueron una tortura de impaciencia. Veía pasar vehículos anónimos, peatones ajenos a su drama, vendedores ambulantes y niños regresando de la escuela. La vida fluía en la pantalla con una normalidad que le resultaba insultante. Entonces, la vio. Su corazón dio un vuelco doloroso al reconocer la figura de su esposa caminando por la acera. Llevaba la ropa que él recordaba, y su paso era tranquilo, decidido. Bruno sintió un impulso irracional de tocar la pantalla, como si pudiera advertirle o detenerla a través del cristal. Pero la grabación continuó inexorable. Ella no estaba sola en el encuadre por mucho tiempo. Poco después, otra figura entró en escena. Era inconfundible por su baja estatura y su andar peculiar. Andrés, el vecino de la Puerta Verde. Bruno se inclinó hacia adelante,
agudizando la vista. En la grabación, la interacción entre ambos parecía cordial. No había signos de coacción. Se detuvieron un momento, intercambiaron palabras que el video sin audio no podía revelar, y luego continuaron caminando juntos. La imagen confirmaba lo que Bruno temía y esperaba al mismo tiempo. Ella estaba con él. No había sido un secuestro violento en la vía pública perpetrado por desconocidos. Había sido un encuentro casual con alguien de confianza. El oficial cambió de cámara, siguiendo la trayectoria de la pareja a través de los ojos electrónicos instalados en los postes siguientes. Saltó de una toma a otra, trazando su ruta como si fuera un mapa virtual. Se dirigían hacia la calle Margaritas. La tensión en la sala de monitoreo parecía aumentar, aunque solo él la sentía. Sus compañeros de trabajo respetaban su espacio, intuyendo que lo que estaba viendo en esa pantalla definiría el curso de los acontecimientos. Finalmente, localizó la cámara que cubría la intersección de la calle donde vivía Andrés. La imagen era granulada, pero suficiente para distinguir los detalles importantes. El reloj en la esquina de la pantalla marcaba 1:00 de la tarde en la que el sol aún brillaba con fuerza. Bruno vio cómo ambos doblaban la esquina y se adentraban en la calle del sospechoso. Aquí comenzaba la parte más crítica de la revisión. Bruno sabía que esa cámara tenía un ángulo que permitía ver quién entraba y quién salía de ese sector específico. Vio a su esposa y al vecino caminar hasta perderse de vista, ingresando presumiblemente al domicilio de él. Bruno pausó la imagen un segundo, tomando aire, preparándose para lo que vendría. Luego, presionó el botón para acelerar la reproducción. Su objetivo ahora no era ver qué hacían, sino confirmar si ella había salido. Los minutos digitales comenzaron a correr a gran velocidad. Las sombras de los árboles se alargaron, la luz del sol cambió de intensidad y el tráfico de la calle disminuyó. Bruno mantenía la vista clavada en la esquina. Veía pasar a otros vecinos, veía entrar y salir coches, pero la figura de su esposa no reaparecía. Avanzó 1 hora. Nada. Avanzó 2 horas. La tarde comenzaba a ceder ante el atardecer. La pantalla mostraba cómo las luces del alumbrado público se encendían, bañando la calle en un tono ámbar. Bruno sintió un frío helado recorrerle la espalda. Si ella hubiera salido para ir al mercado como planeaba, tendría que haber cruzado ese punto de vigilancia nuevamente. No había otra salida lógica para un peatón que se dirigía al centro. Llegó la noche en la grabación. La imagen se volvió en blanco y negro debido al modo nocturno de la cámara. La calle estaba desierta. Bruno detuvo el avance rápido y volvió a reproducir a velocidad normal los momentos clave, buscando cualquier error, cualquier parpadeo que se le hubiera escapado. Retrocedió y avanzó una y otra vez, obsesivamente. El resultado era siempre el mismo. Ella entraba a la calle con Andrés, pero nunca salía. La conclusión cayó sobre él con el peso de una sentencia. La última ubicación conocida de su esposa no era una tienda, ni una plaza, ni un transporte público. Era la casa de la Puerta Verde. El video era la prueba irrefutable de que ella había ingresado a ese lugar y que, por alguna razón siniestra, permanecía allí. Bruno se quitó los auriculares y los dejó sobre la mesa con lentitud. El ruido de la sala de monitoreo regresó a sus oídos, pero le pareció lejano. Ya no se trataba de una suposición o de una corazonada. Tenía evidencia visual. La búsqueda en el sentido amplio había terminado. Ahora comenzaba una operación de rescate o recuperación. Sabía que Andrés, ese anciano que saludaba a todos, era la última persona que la había visto con vida. Se puso de pie, y su rostro ya no reflejaba solo angustia, sino una determinación feroz. Guardó una copia del video en un dispositivo de almacenamiento seguro. Esa era su llave para actuar. Ya no necesitaba esperar ni pedir permiso para investigar posibles paraderos. La tecnología le había dado la certeza que la realidad le negaba. Salió del centro de monitoreo con el archivo digital en su bolsillo, sintiendo que quemaba contra su piel. Iba directo a la fiscalía, directo a confrontar la mentira con la verdad grabada en video. El ojo digital no mentía,
y lo que había mostrado era suficiente para derribar cualquier coartada que el vecino pudiera inventar. La puerta verde ya no era solo una entrada a una casa humilde. Se había convertido en el objetivo principal de toda la fuerza policial. Bruno subió a su vehículo, encendió el motor y, mientras las sirenas comenzaban a sonar en su mente, supo que el tiempo de las preguntas amables había terminado. Iba por ella, con la evidencia digital grabada en su memoria y en el dispositivo que llevaba en el bolsillo. Bruno condujo hacia la calle Margaritas. El trayecto fue corto, pero la distancia emocional que recorrió en esos momentos fue inmensa. Ya no conducía como un esposo angustiado que busca esperanza en cada esquina, sino como un oficial de la ley que ha encontrado el hilo negro de una trama oscura. El sol comenzaba a descender, proyectando sombras alargadas sobre las fachadas de las casas, creando una atmósfera pesada que parecía presagiar lo que estaba por venir. Al llegar al domicilio, Bruno detuvo el motor, pero no bajó de inmediato. Se quedó observando la casa desde el interior de su vehículo. Era una estructura que pasaba desapercibida, una construcción humilde, sin terminar en algunas partes, típica de la zona. Lo único que destacaba, y que ahora cobraba un significado siniestro en su mente, era esa puerta metálica pintada de un color verde desgastado. Esa barrera de metal no solo separaba la propiedad de la vía pública, sino que ahora representaba la frontera entre la civilización y el misterio, entre la ley y el secreto. Bruno respiró profundo, tratando de controlar el temblor en sus manos. Sabía que este encuentro era decisivo. No podía permitirse perder el control. Cualquier error, cualquier estallido de violencia injustificado, podría entorpecer la investigación legal que sabía que tendría que iniciar. Se bajó del coche, ajustó su chaqueta y caminó con paso firme hacia la entrada. El sonido de sus botas contra el pavimento resonó en la calle silenciosa. Se detuvo frente a la puerta verde, levantó el puño y golpeó el metal. El sonido fue seco, metálico, una llamada de atención que exigía respuesta. Esperó. Los segundos se estiraron. Volvió a golpear, esta vez con más fuerza, con la autoridad que le confería su placa y la desesperación que le dictaba su corazón. Desde el interior se escucharon pasos lentos, arrastrados. No había prisa. Finalmente, se escuchó el chirrido de los cerrojos al abrirse. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros, revelando una franja de oscuridad interior y en medio de ella, el rostro de Andrés. El vecino miró a Bruno con una expresión de tranquilidad desconcertante. No había miedo en sus ojos, ni sorpresa. Era la mirada de alguien que acababa de despertar de una siesta, o que había sido interrumpido en una tarea doméstica trivial. «Buenas tardes», oficial, dijo Andrés, con una voz suave, casi amable. «¿En qué puedo ayudarle?» La normalidad de su tono fue como un golpe físico para Bruno. ¿Cómo podía estar tan tranquilo? «Busco a mi esposa», dijo Bruno, directo, sin rodeos. Sus ojos intentaban penetrar la penumbra detrás del anciano, buscando cualquier señal, cualquier movimiento. «Sé que estuvo aquí ayer». Andrés parpadeó lentamente, manteniendo esa fachada de abuelo inofensivo que había engañado a todo el vecindario durante años. «Ah, sí», respondió, asintiendo levemente. «Vino ayer, claro. Fuimos a comprar algunas cosas al centro, como buenos vecinos. Pero eso fue hace muchas horas. Ella se fue después». La mentira fue dicha con tal naturalidad que, si Bruno no hubiera visto las cintas de video, podría haber dudado. Pero él sabía la verdad. Él había visto cómo entraban y cómo ella nunca salía. «No se fue, Andrés», replicó Bruno, dando un paso adelante, invadiendo sutilmente el espacio personal del sospechoso. «Tengo acceso a las cámaras de seguridad de la calle. Las revisé todas. Vi cuando entraron juntos. Y vi pasar toda la tarde, toda la noche y toda la mañana de hoy. Usted salió y entró varias veces, pero ella no. Ella nunca cruzó esta puerta hacia afuera». Por primera vez, hubo un cambio imperceptible en el rostro de Andrés. Una sombra cruzó su mirada, una tensión momentánea en la mandíbula, pero desapareció tan rápido como llegó. El anciano se encogió de hombros, restando importancia a la acusación. «Las cámaras deben estar mal, oficial.
O quizás no miró bien. Ella se fue. Aquí no hay nadie más que yo. Vivo solo, usted lo sabe. Bruno sintió una oleada de frustración y furia contenida. Quería empujar la puerta, entrar a la fuerza y registrar cada rincón. Pero sabía que sin una orden de cateo, cualquier evidencia que encontrara podría ser desestimada en un juicio. Necesitaba hacer las cosas bien para asegurar que se hiciera justicia. «Déjeme pasar», exigió Bruno, bajando la voz a un tono peligroso. «Si no tiene nada que ocultar, déjeme ver que ella no está ahí». Andrés negó con la cabeza, manteniendo la puerta firmemente sujeta. «No puede entrar así, oficial. Esta es mi casa. No ha hecho nada malo. Ella se fue por su propio pie. Tal vez se fue por otro lado. Tal vez las cámaras no cubren todo». Mientras hablaban, Bruno percibió algo. Un olor. No era un olor fuerte, pero estaba ahí, flotando en el aire que escapaba por la rendija de la puerta. Era una mezcla extraña de humedad, tierra removida y un aroma químico intenso, como a productos de limpieza industrial, cloro o vinagre. Era el olor de alguien que intenta borrar rastros, de alguien que limpia con obsesión. Ese detalle sensorial encendió todas las alarmas en su cerebro policial. «Ese olor», murmuró Bruno, mirando fijamente a los ojos de Andrés. El anciano no respondió. Solo mantuvo la mirada, fría y vacía. Fue en ese momento cuando Bruno comprendió la magnitud de lo que enfrentaba. No estaba tratando con un vecino confundido. Estaba frente a un depredador que se escondía a plena vista. La fragilidad de Andrés era un disfraz. Detrás de esa puerta verde había un abismo. Bruno dio un paso atrás, no por miedo, sino por estrategia. Sabía que no conseguiría entrar con palabras. Necesitaba la fuerza de la ley. «Voy a volver», dijo Bruno, y esta vez no fue una amenaza. Fue una promesa solemne. «Voy a ir a la fiscalía y voy a traer una orden. Vamos a abrir esta puerta, Andrés, y vamos a encontrar la verdad. No se mueva. Tenemos ojos en la calle». Andrés no dijo nada. Solo comenzó a cerrar la puerta lentamente. El metal chirrió de nuevo, y el golpe final del cerrojo al cerrarse sonó definitivo, cortando la conexión visual. Bruno se quedó solo en la acera, frente a la fachada muda. Sentía el corazón latiendo desbocado en su pecho. Sabía que ella estaba ahí, al otro lado de esa barrera verde. La impotencia de no poder actuar en ese instante era abrumadora, pero la certeza de haber encontrado al responsable le dio una nueva energía. Regresó a su vehículo y tomó su radio. No dejaría ese lugar sin vigilancia. Llamó a una unidad de apoyo para que custodiara la entrada discretamente mientras él iba a tramitar los documentos necesarios. La puerta verde se había cerrado en su cara, pero Bruno sabía que esa sería la última vez que Andrés tendría el control. La maquinaria de la justicia estaba a punto de ponerse en marcha, y nada podría detener lo que se avecinaba. La casa de la calle Margaritas estaba a punto de revelar sus secretos al mundo. El regreso de Bruno a la calle Margaritas no fue solitario. Esta vez, la soledad de su búsqueda personal fue reemplazada por el despliegue de la maquinaria judicial. Varias patrullas y vehículos de la fiscalía se estacionaron frente a la vivienda, rompiendo la tranquilidad nocturna del vecindario con el destello de las luces rojas y azules que giraban en silencio. Bruno, portando ahora no solo su angustia de esposo, sino la autoridad de una orden de cateo firmada por un juez, se paró nuevamente frente a la puerta verde. El documento legal en su mano era la llave maestra que finalmente derribaría la barrera entre la sospecha y la certeza. El procedimiento fue tenso pero rápido. Los oficiales tocaron la puerta, anunciando su presencia y el mandato judicial. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio pesado que parecía emanar de las paredes mismas de la casa. Ante la negativa o la demora, se dio la orden de ingresar. Con herramientas especializadas, los cerrojos cedieron. El metal chirrió una última vez, como una queja, antes de abrirse de par en par, exponiendo el interior de la vivienda a las linternas de los investigadores. Lo primero que golpeó a los oficiales al cruzar el umbral fue la atmósfera. No era solo el aire viciado de una casa cerrada. Era una mezcla densa de humedad, polvo antiguo
y ese olor químico penetrante que Bruno había percibido horas antes. El interior de la casa de Andrés contrastaba radicalmente con la fachada simple del exterior. Era un laberinto claustrofóbico. Muebles viejos, cajas apiladas, herramientas oxidadas y objetos de todo tipo abarrotaban los pasillos, dejando apenas espacio para caminar. Parecía la guarida de un acumulador, alguien que se aferraba a lo material con una obsesión enfermiza. Andrés se encontraba en el interior. No opuso resistencia. Su actitud seguía siendo desconcertante. Mantenía esa calma gélida, casi indiferente, mientras los oficiales aseguraban el perímetro. No había gritos, no había intentos de fuga. Se dejó colocar las esposas con la docilidad de quien cree estar por encima de la situación, o quizás de quien sabe que el juego ha terminado pero aún guarda sus mejores cartas. Fue llevado a una patrulla en espera, dejando a Bruno y al equipo forense solos con los secretos de la casa. Bruno avanzó por el pasillo principal, con el corazón latiendo en sus oídos. Cada paso que daba aumentaba la presión en su pecho. Los peritos comenzaron a iluminar las habitaciones, tomando fotografías y marcando evidencias potenciales. Pero Bruno tenía un objetivo fijo, su instinto, y quizás el rastro invisible que deja una presencia amada. Lo guiaban hacia el fondo de la propiedad, hacia una sección que parecía distinta al resto del desorden. Llegaron a una habitación que funcionaba como un sótano o un cuarto de servicio adaptado. Aquí, el caos del resto de la casa desaparecía ligeramente para dar paso a un orden perturbador. Había una mesa de trabajo, herramientas organizadas meticulosamente y una limpieza que no encajaba con la suciedad de los pasillos. El olor a cloro y vinagre era aquí insoportable, quemando las fosas nasales. Era evidente que alguien había intentado esterilizar el ambiente recientemente, luchando por borrar algo que la química no podía eliminar del todo. Fue sobre una de las superficies donde la realidad se quebró para Bruno. Allí, entre algunos objetos dispersos, vio algo que conocía demasiado bien. No era un arma, no era una mancha sospechosa. Era algo mucho más personal e innegable. Era el bolso de su esposa. Estaba allí, como si ella acabara de dejarlo un momento para atender una llamada. Junto a él, sus llaves y su teléfono móvil, apagado y silente. El mundo de Bruno se detuvo. El hallazgo de las pertenencias confirmaba que ella no se había ido. Nadie se marcha sin sus llaves, sin su dinero, sin su medio de comunicación. La esperanza de encontrarla retenida pero a salvo comenzó a desvanecerse para dar paso a una comprensión mucho más oscura. Los peritos avanzaron con cautela hacia una zona específica del suelo, donde el concreto parecía haber sido alterado o donde había tablas sueltas. Al remover algunos obstáculos, hicieron el descubrimiento que confirmaría el desenlace fatal. No fue necesario describir la escena con palabras crudas. El silencio repentino de los investigadores y las miradas que se cruzaron entre ellos fueron suficientes. Encontraron evidencias que confirmaban el trágico destino de la mujer en ese lugar, dejando claro que su vida había terminado allí. Bruno, a pesar de su entrenamiento y de haber visto escenas del crimen a lo largo de su carrera, sintió que las piernas le fallaban, pero no se permitió caer. El dolor se transformó instantáneamente en una necesidad de justicia absoluta. Se acercó lo suficiente para confirmar la identidad, no por los restos, sino por la ropa y los accesorios que aún permanecían en el lugar. Era ella. La búsqueda había terminado de la manera más trágica posible. Sin embargo, mientras los peritos ampliaban su radio de búsqueda en esa habitación del horror, comenzaron a notar algo más. La casa no solo ocultaba el secreto de la desaparición reciente. Al mover muebles y revisar estanterías, empezaron a aparecer más cosas. No pertenecían a la esposa de Bruno. En una esquina, ocultos tras una pila de revistas, encontraron una credencial de elector con el nombre de otra mujer. En un cajón, un par de zapatos femeninos que no correspondían a la talla de la víctima actual. Luego, un labial, un monedero antiguo, una joya modesta. Bruno, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, observó cómo los oficiales sacaban una y otra credencial. Nombres diferentes, fechas diferentes, rostros de mujeres que, al igual que su esposa,
Habían desaparecido sin dejar rastro en años anteriores. La comprensión golpeó a todos los presentes con la fuerza de un mazo. No estaban en la escena de un crimen pasional aislado o de un accidente. Estaban parados en el centro de un cementerio clandestino que había operado bajo las narices de la sociedad durante décadas. La casa de la Puerta Verde no era solo el lugar donde había terminado la vida de la esposa del oficial. Era un museo macabro de trofeos. Andrés, el anciano amable, había estado coleccionando las vidas de sus vecinas, guardando sus identificaciones y maquillajes como recuerdos perversos de sus actos. El capítulo de la incertidumbre se cerró esa noche, pero se abrió uno nuevo, mucho más vasto y aterrador. La fiscalía ordenó asegurar toda la propiedad. Se solicitó maquinaria pesada y equipos de antropología forense. Lo que comenzó como la búsqueda de una sola mujer se estaba transformando en la investigación de un asesino en serie prolífico. Bruno salió de la habitación, sintiendo que el aire fresco de la noche ya no era suficiente para limpiar lo que había respirado adentro. Había encontrado a su esposa, pero al hacerlo, había destapado una verdad que Atizapán y todo México tardarían mucho tiempo en asimilar. El suelo bajo sus pies, literal y metafóricamente, escondía mucho más de lo que nadie se atrevía a imaginar. La casa de la calle Margaritas había dejado de ser un hogar para convertirse en una escena del crimen activa. Los reflectores portátiles de la policía forense iluminaban cada rincón, desterrando las sombras que habían habitado allí durante años. El oficial Bruno, aunque devastado por el hallazgo inicial, se mantuvo presente, impulsado por una inercia dolorosa que le exigía comprender la magnitud de lo que había sucedido bajo ese techo. La vivienda era un laberinto de habitaciones estrechas, pasillos abarrotados y un silencio que parecía gritar. Mientras un equipo se encargaba de procesar la evidencia principal en el sótano, otros investigadores comenzaron la ardua tarea de revisar el resto del inmueble. A primera vista, el lugar parecía simplemente el refugio de un hombre solitario, con tendencia a acumular cosas inservibles. Había pilas de periódicos viejos, herramientas oxidadas, ropa desgastada y cajas de cartón apiladas contra las paredes manchadas de humedad. Sin embargo, a medida que los peritos comenzaban a separar la basura de lo relevante, un patrón inquietante empezó a emerger entre el desorden. En una de las habitaciones contiguas, que Andrés utilizaba aparentemente como dormitorio, los investigadores encontraron un mueble de madera vieja. Al abrir los cajones, esperaban encontrar documentos personales del dueño o ropa de hombre. Lo que hallaron, en cambio, provocó que el aire en la habitación se volviera aún más denso y difícil de respirar. El primer cajón no contenía camisas ni calcetines. Estaba lleno, ordenado con una meticulosidad casi obsesiva, de maquillaje femenino. Había estuches de sombras para ojos, algunos gastados por el uso y otros que parecían nuevos, como si sus dueñas apenas hubieran tenido tiempo de estrenarlos. Había labiales de diversos tonos, desde rojos intensos hasta rosas pálidos, rodando suavemente cuando el perito movió el cajón. También encontraron frascos de esmalte de uñas, algunos con el líquido ya seco por el paso del tiempo, testigos mudos de años de silencio. «Esto no es normal», murmuró uno de los investigadores, tomando un frasco de perfume con guantes de látex. «Ningún hombre que vive solo guarda esto, a menos que sean recuerdos». La exploración continuó. En otro compartimento, descubrieron una colección de accesorios. Había aretes de fantasía, collares, pulseras de plata y relojes de mujer. Cada pieza brillaba bajo la luz artificial de las linternas, y cada una de ellas representaba una historia interrumpida, una cita a la que nunca se llegó, un regreso a casa que nunca ocurrió. No eran joyas de gran valor económico, lo que descartaba el robo como móvil principal. Eran objetos de valor sentimental, trofeos tomados para preservar la memoria de quienes ya no estaban. Pero el hallazgo más contundente, aquel que transformaría las sospechas en una certeza jurídica irrefutable, estaba guardado en una caja metálica oculta bajo una pila de ropa. Al abrirla, los oficiales se encontraron con una serie de tarjetas plásticas. Eran credenciales de identificación oficial. El perito principal comenzó a sacarlas una por una, colocándolas sobre una mesa improvisada para fotografiarlas.
La primera pertenecía a una mujer joven, sonriente en la fotografía, con una fecha de emisión de hacía varios años. Luego salió otra, con un nombre diferente y un rostro distinto. Y otra más, Flor. Rubicela. Leyó el oficial en voz baja, sintiendo el peso de cada nombre. Bruno, que observaba desde el marco de la puerta, reconoció algunos de esos nombres. Eran mujeres que habían aparecido en los boletines de personas desaparecidas de la localidad. Eran las vecinas, las hijas, las madres que un día salieron a trabajar o a la tienda y se desvanecieron en el aire, dejando a sus familias en un limbo de incertidumbre eterna. Ahora, sus rostros lo miraban desde esa mesa en la casa del vecino amable. Las credenciales no estaban solas. Junto a ellas, Andrés había guardado libretas. Al hojearlas con cuidado, los investigadores notaron que estaban llenas de anotaciones manuscritas. La caligrafía era pequeña y apretada. No eran diarios comunes. Parecían bitácoras. Había fechas, nombres, descripciones de ropa y, lo más inquietante, anotaciones detalladas sobre cada caso. Aunque el lenguaje era críptico en algunas partes, el contexto de la casa sugería que el dueño llevaba un registro contable de sus actos, documentando con frialdad administrativa cada vida que había cruzado su camino. En un rincón de la habitación, apilados como si fueran leña, había zapatos, pares de tacones, zapatillas deportivas, sandalias. Estaban limpios, algunos incluso parecían haber sido lustrados recientemente. Andrés no solo guardaba los objetos, los cuidaba. Esta revelación arrojaba luz sobre la psicología del sujeto. No sentía remordimiento, sentía posesión. Para él, esas mujeres no habían dejado de existir. Ahora le pertenecían a través de esos objetos inanimados que él preservaba en su santuario privado. La escena era desoladora. No había sangre visible en esa habitación. No había armas humeantes. Pero la violencia estaba implícita en cada objeto personal que estaba fuera de lugar. Un secador de pelo, un cepillo con hebras de cabello aún enredadas, una bolsa de mano con tickets de compra de años atrás. Estos objetos hablaban con una elocuencia aterradora. Contaban la historia de la confianza traicionada. De mujeres que, al igual que la esposa de Bruno, probablemente habían entrado a esa casa por su propia voluntad, engañadas por la máscara de bondad del anciano, para nunca más salir. El equipo forense comenzó a etiquetar cada hallazgo. Bolsa número 1, credencial de elector. Bolsa número 2, par de zapatos negros. Bolsa número 3, juego de llaves. La lista crecía rápidamente. Lo que al principio parecía ser la investigación de un solo caso, se estaba expandiendo exponencialmente. Las fechas en las identificaciones retrocedían en el tiempo, 5, 10, 20 años atrás. Aquella casa no era solo una escena del crimen reciente. Era una cápsula del tiempo del horror que había operado impunemente durante décadas en el corazón de Atizapán. Bruno sintió una mezcla de náuseas y furia. Miró a su alrededor y comprendió que su esposa no era la única. Ella había sido la llave que abrió la puerta, pero detrás de esa puerta había una multitud de almas reclamando justicia. Los objetos dispersos en la habitación ya no eran simples cosas materiales. Se habían convertido en la evidencia tangible de un depredador serial que había vivido entre ellos, saludando por las mañanas, mientras sus cajones se llenaban con los restos de las vidas que robaba por las tardes. La noche sería larga, y el inventario del horror apenas comenzaba. La casa de la calle Margaritas había dejado de ser una simple estructura de ladrillo y cemento para convertirse en el epicentro de una operación forense sin precedentes en la historia reciente de la comunidad. Tras el hallazgo inicial de las pertenencias personales y las primeras evidencias biológicas superficiales, los expertos de la Fiscalía llegaron a una conclusión escalofriante. La verdad completa no estaba escondida en los armarios ni en las habitaciones visibles, sino que yacía sepultada bajo sus propios pies. Los investigadores determinaron que era necesario levantar el suelo de la vivienda para comprender la magnitud real del horror. El silencio habitual de la colonia se rompió con la llegada de maquinaria pesada y equipos especializados.
Martillos neumáticos, taladros industriales y herramientas de excavación fueron ingresados al domicilio bajo la mirada atónita de los vecinos, quienes observaban desde detrás del cordón policial cómo su calle se transformaba en una zona de guerra arqueológica. El oficial Bruno, presente en cada etapa del proceso, observaba con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que cada golpe al concreto podría revelar un nuevo secreto, una nueva identidad que había sido borrada de la faz de la tierra. El trabajo comenzó en la habitación principal, donde las anomalías en el piso eran más evidentes. Los peritos, vestidos con trajes de protección blancos que los hacían parecer astronautas en un planeta hostil, comenzaron a romper las capas de loseta y concreto. El ruido era ensordecedor, y el polvo se levantaba en nubes espesas que olían a tierra vieja y humedad confinada. No era una tarea rápida, requería una precisión quirúrgica para no dañar lo que pudiera estar oculto debajo. A medida que retiraban los escombros y profundizaban en la tierra, los hallazgos comenzaron a surgir. No encontraron cuerpos completos preservados de manera tradicional, sino algo mucho más complejo y perturbador que desafiaba la lógica forense habitual. Bajo el suelo de la casa de Andrés, la tierra devolvió miles de fragmentos. El equipo de antropólogos forenses, trabajando con pinceles y herramientas finas, una vez que la maquinaria pesada hizo su parte, comenzó a extraer piezas óseas, una tras otra. La cuenta mental de los expertos comenzó a subir vertiginosamente. No se trataba de decenas, ni de cientos. Con el paso de las horas y los días de excavación meticulosa, la cifra de restos recuperados ascendió a una cantidad abrumadora. Más de 3.700 fragmentos óseos fueron extraídos de las entrañas de la vivienda. Lo que más impactó a los investigadores no fue solo la cantidad, sino la condición de estos hallazgos. Los restos no habían sido arrojados al azar en una fosa común desordenada. Al analizarlos preliminarmente, los expertos notaron que muchas de las piezas óseas parecían haber sido tratadas con una atención macabra. Estaban limpias y dispuestas de una manera que sugería que el responsable sabía exactamente lo que hacía. Aquello no era un acto de ocultamiento desesperado, motivado por el pánico. Era el trabajo de alguien que dedicaba tiempo a sus víctimas, incluso después de que éstas habían dejado de existir. La excavación se extendió por diferentes áreas de la casa, convirtiendo el suelo del hogar en un mapa de la tragedia. Cada sección levantada revelaba más evidencia de que el sospechoso había manipulado los restos para dificultar su identificación y ocultarlos bajo su propio techo. La teoría de los fiscales se solidificaba con cada gramo de tierra removida. El lugar había sido utilizado como un cementerio privado durante un periodo de tiempo extenso, posiblemente años o décadas. Bruno observaba cómo las bolsas de evidencia se acumulaban, etiquetadas y selladas. Los antropólogos, con rostros sombríos, comenzaron a realizar estimaciones basadas en la morfología de los huesos recuperados. Las proyecciones iniciales, basadas en la cantidad y tipo de restos diferenciados, sugerían que en ese lugar descansaban los restos de, al menos, 17 personas distintas. 17 vidas, 17 historias, 17 familias que seguían esperando una respuesta, ahora se encontraban mezcladas bajo el suelo de una sola habitación. La atmósfera dentro de la casa era pesada, cargada de una solemnidad casi religiosa. Los trabajadores hacían pausas breves, abrumados por la magnitud de la maldad que estaban desenterrando. No se trataba de un crimen pasional de un momento. Era una industria de la muerte que había operado en silencio, oculta por una puerta verde y una fachada de normalidad. El descubrimiento de los más de 3.700 hallazgos confirmaba que se había intentado borrar todo rastro de las víctimas para despojarlas de su identidad. Sin embargo, la ciencia estaba allí para devolverles el nombre. Los peritos explicaron a Bruno y a las autoridades presentes que, gracias al estado de los fragmentos y a la tecnología moderna de análisis genético, sería posible reconstruir las identidades. Mencionaron que el hecho de que los huesos estuvieran limpios, y algunos incluso clasificados, facilitaría en cierta medida la labor titánica de rearmar los esqueletos y determinar quién era quién en ese rompecabezas de dolor.
Al finalizar la fase más intensa de la excavación, la casa de Andrés quedó hueca, despojada de su suelo y de sus secretos. Lo que antes era un piso firme, ahora era una serie de cráteres de tierra oscura. El oficial Bruno salió a la calle, donde el aire fresco de la noche parecía un lujo inmerecido. La excavación había sido un éxito técnico, un triunfo de la investigación forense que permitió recuperar a las víctimas de la oscuridad, pero el costo emocional era incalculable. Bajo el suelo de Atizapán, la tierra había hablado, y su testimonio, compuesto por miles de fragmentos, condenaba al vecino amable a una eternidad de infamia. Mientras los equipos forenses continuaban su labor en el subsuelo, otro grupo de investigadores se enfrentaba a un hallazgo diferente, uno que no estaba enterrado en la tierra, sino oculto en estanterías. Dentro de la vivienda, entre el caos de objetos acumulados, se descubrió una colección perturbadora de material audiovisual. Eran videocasetes, docenas de ellos, organizados con una meticulosidad que contrastaba con el desorden general de la casa. Al revisar el contenido de estas cintas, los agentes confirmaron que no se trataba de películas comerciales ni grabaciones familiares. El dueño de la casa había documentado sus acciones. Las grabaciones, etiquetadas con nombres y fechas, sugerían que los crímenes no eran eventos aislados o impulsivos, sino parte de un ciclo repetitivo que se había extendido durante mucho tiempo. Los investigadores, al analizar el material, se dieron cuenta de que las desapariciones que habían desconcertado a la policía local durante años tenían una respuesta grabada en cinta magnética dentro de esa propiedad. Este descubrimiento fue crucial. Las cintas no solo servían como evidencia irrefutable de la culpabilidad del sujeto, sino que también ofrecían una ventana a su psicología. Andrés llevaba un registro meticuloso. La existencia de estos archivos demostraba una planificación fría y calculadora, eliminando cualquier posibilidad de que la defensa alegara locura temporal o accidente. Era la prueba definitiva de una mente que encontraba satisfacción en la memoria de sus actos. La noticia de lo que ocurría en la calle Margaritas sacudió los cimientos de la comunidad de Atizapán. Para entender cómo pudo suceder algo así, los medios y las autoridades volcaron su atención sobre la figura pública de Andrés. ¿Quién era este hombre realmente? Los testimonios de los vecinos pintaban un retrato de contrastes escalofriantes. Andrés no era un ermitaño oculto en las sombras. Era un miembro activo de su comunidad. Había participado en la política local. Había sido parte del Consejo de Participación Ciudadana y era conocido por su disposición a ayudar en gestiones vecinales. La gente lo saludaba a diario. Algunos incluso lo consideraban un abuelo amable y tranquilo. Esta fachada de normalidad fue su arma más efectiva. Nadie sospecha del anciano que camina despacio y saluda con cortesía. Esta dualidad es lo que más aterrorizó a la sociedad. El hombre que compartía el pan en las reuniones vecinales era el mismo que, al cerrar su puerta verde, se transformaba en un depredador. La capacidad de compartimentar su vida, de separar al ciudadano ejemplar del criminal serial, le permitió operar con impunidad. Su edad avanzada y su apariencia frágil funcionaron como un camuflaje perfecto, desviando cualquier mirada inquisitiva durante décadas. De vuelta en el laboratorio, la tarea que enfrentaban los antropólogos y médicos forenses era titánica. La excavación en la casa había concluido, pero el trabajo científico apenas comenzaba. Sobre las mesas de acero inoxidable yacían miles de piezas de un rompecabezas macabro. El recuento oficial de los fragmentos óseos recuperados bajo el suelo de la vivienda ascendía a una cifra abrumadora: más de 3.700 restos. La complejidad radicaba en que estos restos no correspondían a cuerpos completos y articulados. La evidencia sugería que las víctimas habían sido fragmentadas, una acción destinada a facilitar su ocultamiento y complicar su identificación. Sin embargo, los peritos notaron un detalle inquietante. Los restos habían sido tratados de manera particular antes de ser ocultados, e incluso se encontró que el sujeto había intentado identificar a qué parte del cuerpo pertenecían. Este rompecabezas exigía la máxima pericia científica. Los expertos debían tomar cada fragmento, analizarlo, extraer material genético si era posible,
y tratar de asociarlo con otros restos para reconstruir, poco a poco, la identidad biológica de las personas. Era un proceso lento y doloroso, donde la ciencia buscaba devolver la dignidad humana que el criminal había intentado borrar con tanta hazaña. A medida que avanzaba el análisis de los restos y se cotejaban con los objetos personales encontrados como las credenciales de elector, el maquillaje y la ropa, los nombres comenzaron a surgir del olvido. Ya no eran solo víctimas, eran mujeres con historias, con sueños y con familias que las amaban. Se identificó a Rubicela, a Flor y a otras mujeres cuyas desapariciones habían quedado archivadas sin resolver años atrás. Los objetos hallados en la casa, como esos zapatos o los aparatos de belleza, se convirtieron en el eslabón que unía el presente con el pasado. Cada identificación positiva era una noticia devastadora para una familia que, aunque en el fondo ya esperaba lo peor, mantenía una leve esperanza. Este capítulo de la investigación se centró en honrar a esas mujeres. Se reveló que muchas de ellas conocían a Andrés. Algunas habían confiado en él para realizar trámites, o simplemente aceptaron su compañía por ser un vecino conocido. La traición de esa confianza fue el factor común. La recuperación de sus identidades permitió a las familias iniciar el proceso de duelo que se les había negado durante tanto tiempo, cerrando un ciclo de incertidumbre angustiante. Andrés fue llevado ante las autoridades para rendir su declaración. Quienes esperaban ver a un hombre arrepentido o nervioso se encontraron con un muro de frialdad absoluta. Durante los interrogatorios, el sujeto habló con una claridad pasmosa. No negó los hechos. Por el contrario, su actitud fue descrita por los presentes como tranquila, casi cooperativa, como si estuviera narrando eventos ajenos a él. Admitió su responsabilidad no solo en el caso reciente de la esposa del oficial, sino en múltiples eventos anteriores. Su confesión corroboró lo que la evidencia física y las libretas de apuntes ya sugerían. Él llevaba un registro de sus actos. La falta de empatía era total. Para él, estas acciones formaban parte de una historia oscura que había decidido ocultar bajo el suelo de su propia casa. Esta confesión, desprovista de emoción, confirmó a los psicólogos forenses que estaban ante un perfil psicopático profundamente arraigado. Atizapán de Zaragoza cambió para siempre. La calle Margarita se convirtió en un lugar de peregrinación funesta y de reflexión. Los vecinos, aquellos que habían vivido pared con el horror, experimentaron un trauma colectivo. La sensación de seguridad se desvaneció. Se preguntaban cómo fue posible no escuchar nada, no ver nada, no sospechar nada durante tantos años. El caso desató una ola de indignación y miedo, pero también de solidaridad. Se organizaron vigilias y se colocaron flores y velas frente a la fachada de la casa. La comunidad se unió en el dolor, exigiendo no solo justicia para las víctimas identificadas, sino una revisión exhaustiva de todos los casos de desaparición en la zona. La Puerta Verde se transformó en un símbolo de la negligencia social y de la violencia oculta que puede residir en lo cotidiano. La inocencia del barrio se había perdido, reemplazada por una vigilancia constante y una desconfianza hacia lo aparente. El proceso legal contra Andrés fue contundente. La acumulación de pruebas era abrumadora. Los miles de restos óseos, las grabaciones de video, las pertenencias personales de las víctimas y su propia confesión. No había margen para la duda razonable. El sistema judicial actuó con firmeza. Andrés fue encontrado culpable de múltiples cargos. La sentencia dictada fue ejemplar, asegurando que el resto de sus días transcurrirían tras las rejas, sin posibilidad de volver a caminar libremente por las calles que usó para cazar. Aunque ninguna condena podía devolver la vida a las mujeres, la sentencia trajo un sentido de cierre necesario. La sociedad vio cómo el peso de la ley caía sobre el hombre que creyó ser más astuto que todos, demostrando que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso desde debajo de la tierra. Al finalizar las investigaciones, el saldo oficial fue desgarrador. Los análisis indicaron que los restos encontrados correspondían a 17 personas distintas, 17 vidas que fueron interrumpidas en esa casa de Atizapán. Sin embargo,
El legado de este caso no es el nombre del criminal, sino la memoria de las víctimas y la perseverancia de aquellos que las buscaron, como el oficial Bruno, cuya tenacidad destapó la verdad. La casa fue expropiada y el terreno quedó marcado como un recordatorio de lo que nunca debe repetirse. Este caso sentó un precedente en la investigación forense y en la conciencia social sobre la violencia de género y la seguridad comunitaria. Nos recuerda la importancia de no ignorar las señales, de cuidarnos mutuamente y de nunca dejar de buscar a quienes nos faltan. Hoy, recordamos a esas mujeres no como cifras en un expediente, sino como seres humanos que merecen descanso y justicia. Que su memoria sirva para iluminar el camino hacia una sociedad más segura y empática. Y así, queridos espectadores, cerramos el expediente de uno de los casos más impactantes de la crónica reciente. Esta historia nos deja una lección profunda sobre la confianza y los secretos que pueden esconderse a plena vista. Si esta narración les ha parecido interesante y desean conocer más historias donde la verdad supera a la ficción, les invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones. No olviden dejar su me gusta y compartir este contenido para que estas voces nunca sean olvidadas. Gracias por acompañarnos en este recorrido hacia la verdad. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.